Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados. Uno de los retos cada vez más fuertes en el sistema educativo es lograr que los niños pongan atención y aprendan. Cada vez es más difícil y más notorio estos diagnósticos que se están haciendo, a veces a diestra y a siniestra, sobre niños con trastorno del déficit de atención, o con autismo, o con, no me acuerdo la otra. El caso es que es difícil y pareciera como que si fuese una enfermedad moderna donde cuesta trabajo que las personas, bueno, los niños, puedan centrarse en algo y no distraerse. Yo como médico les puedo decir, y lo poco que yo sé, muchas de estas enfermedades pueden ser ocasionadas por muchas causas, incluso parásitos y hongos, y que semejan o que mimetizan este tipo de enfermedades. Hay estudios, hay procesos en donde a los niños con este tipo de problemas se les da una especie de tratamiento. No digo que se cure completamente, pero sí ha habido resultados muy, muy positivos. Pero aunque, repito, parece una enfermedad de las últimas décadas, este diagnóstico, yo podría decir que esto es tan antiguo como el ser humano, tan antiguo que fácilmente nos distraemos por cualquier tontería. El problema de esta situación es de que a veces, pues, le vamos dando prioridad a cosas que no lo son, y el problema es tratar de mantener nuestra atención, nuestro centro en algo importante, y nos vamos distrayendo en cosas tontas, que esto es normal en los niños se distraen por todo, los niños juegan, los niños se mueven, los niños ven todo, prueban todo, y conforme uno va creciendo, supuestamente uno logra mantener cierta atención. Pero también hay que reconocer, a diferencia de un siglo atrás, pues no había lo que hoy tenemos, no había televisión, no había celular, no había computadoras, no había videos. Y sabemos que muchos niños se distraen, o más bien están tan saturados de imágenes
que está comprobado que generan reacciones en el cerebro, descargas en el cerebro, que van a generar una adicción. Todos los que han usado celular saben lo que sucede cuando empiezas a ver un video de esos cortos. Terminas y vas con el otro, y luego con el otro, y luego con el otro, y luego con el otro. Genera una descarga eléctrica en el cerebro que se vuelve adictivo y no puedes parar. Luego parece que las personas que entran al baño tienen una cita con el excusado y con el celular. Pueden estar horas sentados hasta que pues ya no sienten ni las piernas. ¿Por qué? Porque están con el celular o están en la cama o lo primero que hacen al levantarse es el celular. Genera una adicción. ¿Cuál es el problema de todo tipo de adicciones? Que nos quitan la atención de lo principal, que va a llevar a que muchas veces hagamos y digamos cosas que no son verdaderamente valiosas o incluso pueden ser peligrosas, porque no estamos atentos. ¿Cuántos accidentes, cuántas cuestiones? ¿Por qué? Porque a lo mejor se va con el celular, porque se va distrayendo cuando uno va manejando y genera un accidente por no estar centrado en lo importante, que es manejar. Y cuando uno se distrae, no solamente puede ocasionarle un problema a sí mismo, sino a otra persona que choque o que lo atropelle o yo no sé. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Y hay, repito, muchos distractores en nuestra vida, a tal grado que ya no nos importa lo fundamental, lo vital. Ahora nos importa lo secundario. Le damos más importancia a lo que sentimos que a la verdad. Le damos más importancia a cómo nos concebimos a lo que somos. Y nos estamos desviando por todas estas distracciones que llevan al ser humano a ir perdiendo su identidad, a ir perdiendo su meta, su dirección. Y obviamente pues terminamos haciendo cosas que no debemos hacer, pero no le damos importancia. ¿Cuántas veces vemos que tenemos que hacer algo? Voy a poner el ejemplo de los hijos que están en la escuela. El fin de semana pues como que se relajan, empiezan a jugar, la tele, tantas cosas, y llega el domingo en la noche, mamá, tenía que hacer esto, mamá, me falta esto, tengo que... Dices, ¿por qué no lo vio? ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué? Se distrajo. O simplemente a veces los esposos, ¿no? Que tienen algo que hacer, se me pasó, no se te pasó, te distrajiste. Y andabas en todo menos en lo que debieras. Por eso hay unas cositas que se llaman notas para poner, o en tu celular ya te suena la alarma ahí, que no se te olvide que te vas a casar. Capaz que se te olvidó, ay, se me pasó que me iba a casar. El caso es que esto, repito, es tan antiguo que cuando Dios creó al hombre, entendía que el hombre fácilmente se va a desviar y va a poner como mandato, un día para él. No porque él lo necesite, sino porque como nosotros nos preocupamos de tantas cosas, que dejamos de ver lo esencial por las preocupaciones que nos abruman, por todo aquello que hace que dejemos a un lado lo que nos va a dar verdaderamente todo lo que necesitamos, y es nuestra relación con Dios. Fíjense lo que dice la primera lectura del libro del Deuteronomio. Dice, santifica el sábado. ¿Por qué se tiene que dedicar al menos un día a Dios? Porque todos los demás días traemos tantas preocupaciones que después nos olvidamos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda. Y esto implica el trato a mi prójimo, el trato a mí mismo, el cuidar del otro. ¿A qué lugar hemos llegado? ¿En qué situación estamos? Que ahora no importa la vida, no importan los niños que no han nacido, no importan. Lo que importa es otra cosa. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar y de atender lo principal. Y por eso cuando dice el Deuteronomio, santifica el día sábado, como el Señor tu Dios
te lo manda. ¿Es sugerencia? No. Es que es mandato, es obligatorio para que no te pierdas en tantas distracciones. Incluso todas las cosas que nos distraen no es que sean malas, pero cuando me alejan de no cumplir la parte que a mí me corresponde, se vuelve malo. Y es cuando entonces el ser humano termina haciendo tantas cosas que no le ayudan y que muchas veces le van a dañar y van a dañar a otros. Entonces dice: santifica el día sábado como el Señor tu Dios te lo manda. Tienes 6 días para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. ¿Qué significa el descanso? Ay, pues vamos a rascarnos la panza, me quedo en la cama. No es un descanso físico. Es un día en donde todas tus preocupaciones, todas tus angustias, lo importante que es dedicárselo al Señor. Santificar el sábado significa que todo lo que yo haga, tiene que ser dirigido ¿hacia quién? Hacia Dios. Porque esa es mi meta, porque ese es mi objetivo, ese es a donde yo voy. Pero si yo como católico no entiendo el valor de santificar, ahorita para nosotros no es el sábado, es el domingo, en donde nosotros nos venimos y nos centramos en lo importante, escuchar a Dios para poder hacer lo que Él me pide. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros vivimos en las distracciones de los problemas, de los sufrimientos, de las necesidades, y aunque son importantes, se convierten en peligro cuando me alejan de poner atención a la santificación que Dios me está invitando. Y aquí a los judíos o al pueblo de Israel en aquel tiempo decía: no trabajarás, porque la única preocupación que tenía el pueblo era el trabajo. No había celular, no había esto, no había aquello. ¿Y por qué? Porque necesitaban comer. Y la otra preocupación era que no ser conquistados, pero el sábado no podían hacer nada para que no los distrajera nada de estar en la presencia con Dios, en esa responsabilidad. Entonces dice: tienes 6 días para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harán trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que hospedes en tu casa. Tu esclavo y tu esclava descansarán igual que tú. ¿Por qué? Tengo que recordar, y lo dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allá el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Que Dios me ha rescatado. Por eso venimos a misa. No es solamente un día cualquiera, es el día donde Jesús ha vencido y me ha rescatado de una condición que yo solo no puedo. Y por eso le dedico el día domingo a recordar y a vivir nuevamente el santo sacrificio en la misa. Pero la mayoría de la gente viene aquí y está distraído. Ahorita, si yo les preguntara, algunos tienen la mente en otro lado, otros se me están durmiendo. Duérmanse. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro corazón y nuestra mente en este momento recordar, revivir y hacer presente el sacrificio que Él hizo por mí. Dime, ¿qué es más importante que esto? Si tú me puedes mencionar algo que sea más importante que esto, quiere decir que la distracción ya te ganó. Como católicos, no estoy hablando de los que no son católicos, los que no son católicos, pues no existe esto, pero nosotros lo tenemos y desgraciadamente no es lo más importante. Y permitimos que todas las dificultades, enfermedades, problemas, necesidades, situaciones sean más importantes. Y dejamos de escuchar, dejamos de entender y dejamos de pensar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros.
Y entonces empezamos a cargar, ay, cómo sufro, ay, cómo me duele, ay, esto, ay, lo otro, y no entiendo. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allá el Señor tu Dios con fuerte brazo, con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso te manda el Señor tu Dios, guarda el sábado. ¿Para qué es el domingo? Para revivir y actualizar el acto más importante de tu vida. Alguien se ha sacrificado por amor a ti. Pero tristemente, muchos católicos tal vez todavía no hemos entrado en el misterio, todavía no hemos profundizado en lo que esto significa. Y cuando entendemos esto, se vuelve un tesoro, se vuelve un ¿qué? Y ese tesoro hay que cuidarlo, pero resulta ser, como esa expresión para los de Jalisco lo van a entender muy bien, pareces jarrito de Guadalajara. ¿Quiénes son? A ver, los de Guadalajara, levanten la mano. ¿No hay de Guadalajara? Qué chafas. Sí hay, mire, ya hay una de Guadalajara. ¿Qué pasa con los jarritos? Son bien sentidos. Si tú lo golpeas tantito, se raja y empieza a tirar todo el líquido. Ese es el problema. Nosotros somos como jarritos que tenemos un tesoro y el tesoro es lo que Dios ha hecho por mí, pero cuando yo me distraigo con el pecado, con todo el egoísmo, todo lo que Dios ha hecho por mí se va. Porque me he distraído, y el pecado es la mayor distracción que Satanás pone en nuestras vidas, disfrazado de muchas maneras, pero nos distrae. Y entonces Pablo lo va a decir claramente. Dice, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro. ¿Llevamos qué? ¿Cuál tesoro? Este es el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Y tristemente, todavía no profundizamos en este misterio. Dice, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Si yo no tengo la fuente de y descubro este tesoro, entonces yo voy a estar atento de dónde viene este tesoro, de dónde viene esta bendición, de dónde viene este regalo maravilloso, para no perderlo. Dice, por eso, vean las distracciones, por eso sufrimos toda clase de pruebas. Levante la mano, ¿quién ha pasado por pruebas? A ver, miren, y todos la reprobaron, ¿verdad? Las pruebas son distracciones, porque dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. ¿Qué es la angustia? La distracción que te genera la prueba, porque empiezas, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y esto y lo otro, y la loca de la casa empieza a distraerse de tal manera que tú pierdes la atención de lo importante. Y hay gente que se la vive angustiado. ¿Y qué le va a pasar a mi hijo? ¿Y qué le va a pasar a esto? ¿Y qué le va a pasar al otro? Y nos distrae de escuchar y de obedecer lo que Dios nos pide y de cuidar este tesoro. Bueno, dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones. Levante la mano los que se preocupan por todo. Esa es una distracción. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos.
Cuando caemos en la desesperanza, ya te venció la distracción. Luego, nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Padre, entre más me acerco a Dios, más mal me va. Mi marido me dejó, mis hijos no me escuchan. Hey, estoy sola, ya te distrajiste. No has entendido que no estás sola. Pero el problema aquí es cuando viene esta situación de perseguido o de sentirte solo o de que no te entienden, que te abandonan. Vivimos esa desesperación. Y aquí me encanta esta. Derribados, pero no vencidos. Quiero sacar a relucir a un jovencito, José Sánchez del Río, en la época de la cristiada. Un jovencito de 12 años que fue derribado. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con esta criatura? Su padrino de bautizo lo traicionó, lo entregó al ejército. El capitán, o no sé quién lo tenía, le desolló los pies, le cortó la piel para que caminara sin piel. ¿Saben lo doloroso que es eso? Que caminara por todo el pueblo hasta llegar al lugar de la tumba. Y el padrino todavía le decía al chamaco: renuncia, reniega de tu fe. Y este niño no perdió, óiganlo bien, no perdió la atención a lo importante y dijo: viva Cristo Rey, y le dieron el tiro de gracia. Nosotros tenemos una bronca cualquiera y renegamos de Dios. Cuestionamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy casi santo e inmaculado, si yo no me porto mal. Este joven, este niño, fue derrumbado. Se le quitó el regalo que Dios le había dado el día que fue concebido, pero no fue vencido. Y lo dice: derribado, pero no vencido. ¿Quiénes logran esto? Los que no se distraen, los que entienden la importancia del domingo y la importancia de vivir, óiganlo bien, allá afuera, esa atención a lo que Dios nos pide. Por eso entendemos mejor el Evangelio. En el Evangelio se nos plantea un cuestionamiento interesante donde el pueblo judío las autoridades judías van a realizar algo muy interesante. Tienen una ley, la ley del sábado, y esa ley del sábado no permite hacer nada, porque eso era prohibido. Pero no entendieron la importancia, ¿para qué era el sábado? El sábado no era para descansar, era para meditar y escuchar la palabra de Dios y ver la necesidad del otro. Por eso Jesús les va a preguntar: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en sábado? Porque los discípulos van caminando, tienen hambre y es sábado, y agarran los granos de trigo y se lo comen. Y entonces los cuestionan: ¿pero por qué están haciendo esto en sábado? Y Jesús lo va a decir muy claramente: el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. No es para que el hombre se someta a una situación dañando la integridad, la salud, la vida de otro ser humano. Hoy se habla de un mal menor cuando se va a tomar decisiones. Yo pregunto: ¿en qué momento de nuestra historia un mal menor es permitir que los niños en el vientre de sus madres no nazcan? ¿En qué momento nosotros como sociedad
somos indiferentes a estas leyes, a estas decisiones, donde una criatura que no tiene voz, que no tiene manera de defenderse, es que esta situación me va a traer más beneficios o me va a dar más situaciones mejores económicas o yo no sé. Pero lo principal, la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, pasa a segundo plano. Imagínate esa frase o esa situación que a lo mejor ustedes han visto en películas, porque no creo que nadie haya viajado en un barco que haya naufragado. Pero cuando está naufragando el barco, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Quién se va a salvar primero? ¿Los hombres o quién? Niños y mujeres primero, porque son los que traen vida. Imagínate que, no, pues de acuerdo a esto, los niños al último, a ver quién los rescata, primero yo. ¿Suena lógico? Pues eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos permitiendo, porque hemos perdido la atención en lo fundamental. Toda ley tiene que ser para el bien de los más indefensos, de los que no tienen cómo defenderse. Y cuando nosotros permitimos situaciones como esas, es que estamos muy distraídos, demasiado distraídos. Hay una expresión que se utilizaba para el Imperio Romano, para mantener al pueblo adormecido: denles pan y circo. O sea, el circo romano era para entretener al pueblo y les daban su pedacito de pan, les daban y estaban contentos, los distraían. Nosotros nos distraemos a veces con nuestras propias situaciones y aparte lo que se nos presenta, cuando estamos atentos a lo que Dios nos pide y a la necesidad del otro. Somos muy egoístas y estamos permitiendo cuestiones que yo no entiendo, yo no comprendo, yo no sé mucho de estas cosas, pero oye, lo básico es defender la vida, ¿sí o no? En todos sus niveles. Que la eutanasia, espérate, que es la muerte digna, no es cierto. Que si es mi cuerpo yo voy a decidir como quiero, espérate, no es posible, pero eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy hablando, creo, a personas católicas, creo que tienen los mismos valores de la vida, de la familia, creo. Y recuerden algo, todo aquel que está a favor del aborto está excomulgado. De cualquier forma, porque es ir en contra de la vida. Si tú ves que alguien está sufriendo y tú no haces nada, ¿por qué? Porque estás distraído en ti mismo, en lo que tú quieres y no en lo que el otro está necesitando. Por eso Jesús pone al hombre de la mano tullida en medio. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Nadie dijo nada. Y Jesús los vio con ira y con tristeza. Y lo más triste todavía es que al salir de ahí, yo no sé si sean coincidencias, dos sectas completamente opuestas. Estaban los herodianos estaban en asociación con el Imperio Romano, eran los que eran partidarios de Herodes y Herodes estaba con el Imperio Romano, y estaban los otros, los nacionalistas que defendían y se peleaban con el Imperio Romano. Se unieron los dos partidos políticos, los dos. Cualquier coincidencia con lo de ahora, yo no sé, pero... Y se unieron, dice,
Entonces se salieron los fariseos nacionalistas y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes, los romanos, para matar a Jesús. Y hoy por hoy nos unimos para hacer tantas cosas, pero no para defender, ni para hablar, ni para escuchar lo que Dios nos pide. Y mucho menos para defender el tesoro de la gracia, de la vida de gracia y la vida humana que Dios nos ha dado. Hagamos un momento de silencio.